Vale, espero que a estas alturas ya hayáis visto el vídeo del Tic-Tac-Toe, que es el proyecto que estoy haciendo yo, y ahora vamos a presentar el proyecto que haréis vosotros. Yo os daré la estructura y lo voy a hacer en los ejemplos de una estética un poco 8 bits. Pero vosotros podéis hacer la lógica del juego, es decir, cómo se han de comportar los personajes, qué ha de pasar, cuál es la historia, cómo se explica, qué controles hay, cuál es la interfaz, perdón. Y también, pues esto, toda la estética, toda esta parte va a ser decisión vuestra. Yo solamente os voy a dar la estructura. Entonces, ¿la estructura qué es? Pues sabéis que es empezar el juego, porque ya habéis visto todo el vídeo del Tic-Tac-Toe, luego un gran bucle principal y lo acabamos cerrando piping, etc. Entonces, lo primero que os doy, el primer código que os doy es la estructura de este juego sin utilizar piping, ¿vale? La misma estrategia que usamos para el Tic-Tac-Toe, iba a decir el TikTok. La misma estrategia que utilizamos para el Tic-Tac-Toe. Entonces, ¿qué es esta estructura? Ya es un poco confusa porque tiene todos estos comentarios y si os fijáis tiene estos comentarios especiales que son to-dos, es decir, cosas para hacer, to-do, ¿vale? Del verbo to-do. Entonces, vamos a intentar leerlo de arriba abajo para que se entienda la estructura y de hecho lo que podemos hacer es eliminar todo el código y dejar solamente los comentarios para entender mejor qué es lo que está pasando en este programa, que ya os digo que vosotros tenéis que completar de alguna manera. Vale, fijaos, me he cargado todo el código. ¿Y qué pasa aquí? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es decidir el alto y el ancho de un tablero 2D, ¿vale? Es un juego donde tenemos un tablero, una imagen, nuestro fondo. Si hubiera varios niveles, pues podrían haber varias imágenes, pero yo diría que lo mejor es tenerlo el mismo tamaño de tablero, ¿vale? Entonces, tener fijado el alto y el ancho. Entonces, creamos un tablero usando el alto y el ancho, es decir, una cuadrícula. Vamos a hacer que las posiciones sean discretas, es decir, que los personajes se muevan en coordenadas que son números enteros. Es decir, puede estar en la posición 0 o en la posición 1, pero no en la posición 0,5. Esto simplifica muchísimo el juego y no impide, si queréis hacer algún tipo de interpolación entre las posiciones, es decir, si queréis realmente que el personaje se mueva suave y que no haga saltos, no lo impide trabajar en una cuadrícula. Sin embargo, para la inteligencia artificial será mucho más fácil trabajar en una cuadrícula, para toda la lógica del juego será muchísimo más fácil y buscando una estética así, 8 bits, como un juego de píxeles grandes, pues tiene sentido que usemos una cuadrícula. Muy bien, pues creamos la cuadrícula, que será un tablero vacío, igual que hicimos en el Tic-Tac-Toe, pero un poco más grande. En lugar de ser 3x3 píxeles, pues será, 3x3 casillas, pues será width y height. Creamos el tablero. Entonces, generamos una posición aleatoria para el jugador y la comida, que es el objetivo, ¿vale? Depende del tipo de juego que hagáis. El objetivo puede ser, pues, conseguir cazarlos a todos, y puede haber muchos objetivos, o puede ser, pues, conseguir comida, o puede ser conseguir herramientas, o, al contrario, construir cosas. Depende del juego que hagáis, ¿vale? Yo lo único que he hecho aquí es un ejemplo donde hay un jugador y un objetivo. Y el jugador tiene que ir hasta el objetivo. Este es un juego muy sencillo. Por ejemplo, podríamos decir, tienes 10 segundos para llegar al objetivo. Si no llegas a 10 segundos, pierdes el juego. Si llegas en 10 segundos, es decir, si lo consigues llegar al objetivo, pues entonces te genera otro objetivo. Y ahora en lugar de tener 10 segundos, tienes 9. Y luego tendrás 8, y luego tendrás 7, ¿vale? De manera que la dificultad cada vez es más grande. Y esto es un pequeño juego que es entretenido, que ya veréis que es muy fácil de hacer y que, bueno, pues más o menos es interesante, ¿vale? Entonces, insisto, eso solamente es un ejemplo, pero con esta misma estructura se pueden crear muchísimos juegos distintos. El tema es que entendáis de qué va la cosa. Muy bien. Pues bien, generamos una posición aleatoria para el jugador y el objetivo. Fijaos que yo os creo aquí una posición que siempre es 0, 0. Esto es lo que decíamos un placeholder, una cosa que nos aguanta el sitio a la posición de verdad.
De manera que nosotros podríamos ir, igual que hicimos en el vídeo del tic-tac-toe, podremos ir construyendo nuestro código y probando cosas y el código seguirá funcionando, es decir, siempre tenemos una posición. Si eso estuviera así, pues el código fallaría. Entonces, pues bueno, ponemos una posición que no es lo que nosotros queremos, pero que nos asegura que el código va a seguir funcionando todo el rato. Esto es irse por las ramas. Creamos una posición aleatoria para el jugador y el objetivo. Entonces, en nuestro tablero, acordaos del tic-tac-toe, teníamos un 0 si la casilla estaba vacía, un 1 si había una cruz, que es el jugador 1, o un 2 si había un círculo, que es el jugador 2, ¿vale? Esta era nuestra representación. Pues bien, ahora tendremos un 0 en todo el tablero, por ejemplo, un 1 en la posición del jugador, en la casilla donde está el jugador, y un 2 donde esté el objetivo, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Pues podremos, por ejemplo, mover el jugador por este tablero y en el momento en que el jugador 1 pase a estar donde el jugador 2, pues entonces ya sabemos que están juntos. Muy bien. Entonces podemos hacer un while loop, ¿vale? Hemos llegado a la parte del while loop y podemos decir, vale, esto hazlo, pues podríamos tener una puntuación que cada vez que llegas a tu objetivo te da un punto. Pues mientras tengas menos de 100 puntos, es decir, juega hasta que consigas 100 puntos, pues ¿qué hay que hacer? Ya lo sabemos, updatear la escena y después dibujarla. Entonces, yo aquí lo único que hago es hacer un random walk. Ya hemos hablado de qué es un random walk, pero como recordatorio, es un movimiento aleatorio del personaje en las dimensiones que queramos, en nuestro caso son 2 dimensiones. Es decir, que el personaje va a hacer aleatoriamente movimientos hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Pues por ejemplo, lanzamos una moneda. Lanzamos una moneda y decimos, vale, pues si sale cara, muévete, o lanzamos 2 monedas, lanza la moneda. Si sale cara, lanza otra moneda. Si sale cara, pues muévete hacia arriba. Si sale cruz, hacia abajo. Y si la primera moneda ha salido cruz, pues lanza otra moneda. Si sale cara, muévete hacia la izquierda. Si sale cruz, muévete hacia la derecha. ¿Vale? Y así tenemos los 4 movimientos. Lanzar una moneda, ya lo hemos visto antes también, podemos simularlo, generando un número aleatorio entre 0 y 1. Si es 0 es cara y si es 1 es cruz. Muy bien. Entonces, hacemos este random walk, de manera que lo que hace el personaje es irse moviendo por la cuadrícula, va cambiando posiciones, haciendo, pues, si empieza la posición 0, 0, o lo que sea, pues va moviéndose. Entonces, si por casualidad, porque fijaos, un random walk no es una cosa controlada, es una cosa completamente aleatoria, si llega al objetivo, es decir, si en algún momento el 1 en esta cuadrícula vacía, el 1 llega a la posición donde está el 2, es decir, donde está el objetivo, pues entonces hemos llegado a nuestro objetivo, sumamos 1 a la puntuación, generamos otra posición para el objetivo y lo posicionamos allí. Es decir, movemos el jugador aleatoriamente, cuando coincide la posición con el objetivo, entonces generamos otro objetivo en otro sitio, ponemos allí en ese sitio ponemos el 2, que es lo que simboliza el objetivo, y a la puntuación le sumamos 1. Entonces, ya tenemos el juego hecho. ¿Qué hay que hacer para dibujar? Pues 1, mostrar la puntuación por pantalla, y 2, dibujar el tablero para que podamos ver lo que está pasando en el juego. Os enseño, yo tengo este programa hecho, yo solamente os doy la estructura, ¿vale? Pero el resultado será algo de este estilo. Fijaos que lo que hace es, se imprime aquí en la consola, se imprime, que no es muy elegante, ¿vale? Pero se entiende muy bien. Fijaos, tenemos este tablero vacío, yo os doy la función, bueno, os doy las líneas de código para dibujar este tablero así. Un tablero vacío, el jugador está en esta posición y el objetivo está en esta posición. Entonces, ¿qué hace el jugador? Pues tira una moneda. Si sale cara, se moverá en la vertical, si sale cruz, se moverá en la horizontal, ¿vale? Fijaos que no ha hecho ningún movimiento. Otra vez, lanza otra moneda en la siguiente iteración. Fijaos que el score sigue siendo el mismo porque no ha hecho nada. Ahora ha lanzado una moneda, 2 monedas de hecho, y le ha tocado moverse hacia arriba. Muy bien. Lanza otra moneda y ahora le toca moverse, fijaos, estaba aquí y ahora se mueve hacia la derecha.
Entonces, claro, al moverse hacia la derecha, pasa a estar en la posición del objetivo. De tal manera que le sumamos 1 a la puntuación, fijaos, en el momento en que el 1 está en la posición del objetivo, que estaba aquí, le sumamos 1 a la puntuación y generamos un nuevo objetivo para el 2. Vale, esto es un programa un poco feo, pero nos servirá para construir la segunda parte de este programa, que es esto de aquí. Entonces, esta cuadrícula que estáis viendo en esta ventana no es más que lo mismo que hemos visto antes en la terminal, pero hecha con Pygame. Con Pygame también os doy la estructura del código, de manera que podéis rellenar las funciones siguiendo los comentarios to do de manera fácil. Y ahora, en esta siguiente versión, pues tenemos también la cuadrícula que antes dibujábamos aquí en la terminal, hecha con rayas. He puesto los numeritos para que veáis la posición, en plan esta es la posición 0, 0, 1, 1, la 1, 2, etc. Y he hecho que con las teclas, eso tendréis que implementarlo vosotros, se puede controlar al jugador. Fijaos que ya no es un random walk, sino que el usuario lo controla, porque sabemos que Pygame tiene un montón de funciones que nos irán muy bien para controlar los eventos, por ejemplo, de key down y key up del usuario. Recordad ver el vídeo sobre el game loop, ¿vale? El bucle principal de un juego. Muy bien. Y tiene este juego que he creado con Pygame tiene exactamente la misma lógica. En el momento en que el jugador está en la posición del objetivo, entonces se suma 1 al score y el objetivo pues tiene una nueva posición, se genera una nueva posición aleatoria. Ojo, dentro de esta cuadrícula, siempre que generemos una posición, tanto en la anterior versión como en esta, siempre tiene que ser una posición aleatoria dentro de esta cuadrícula. Esto debería ser evidente. Muy bien, pues tenemos un juego que exactamente igual que antes hace lo mismo, simplemente ahora podemos controlar al jugador y tiene esta interfaz gráfica. De manera que ya tenemos los dos pilares de nuestro juego, que es hacer una ventana con la parte gráfica, aunque esta parte gráfica pues, no sea maravillosa, se entiende perfectamente. De hecho, es bastante adictivo este juego. Y por otro lado tenemos toda la parte de input del usuario, que también es la parte imprescindible para crear un juego, que recordad que tiene que ser una aplicación interactiva. Muy bien. Ojo, que el anterior juego, la anterior versión, donde simplemente era un random walk, aquello no era interactivo. Y por tanto, no era un juego como tal. Muy bien. Esta segunda versión del código que tenéis en GitHub, ya sabéis, como siempre, y tenéis el link en el aula global, tiene pues esta pinta. Importamos Pygame, importamos también config y los colores, pero vosotros podéis usar, en lugar de usar el display with que está en config file, podéis poner aquí un número, podéis hacerlo como queráis. Muy bien, crea el tablero exactamente igual que antes, genera las posiciones exactamente igual que antes. Acordaos de una cosa, si habéis implementado estas líneas para la anterior versión, copiadlas y pegadlas, no hace falta que las volváis a escribir. O sea, si sabéis que funcionan, reutilizadlas, que para eso están. Muy bien, pues otra vez generamos la posición aleatoria para el player y para el objetivo. Y los ponemos allí. Un 1 representa el jugador y un 2 representa el objetivo. Muy bien. Entonces, ahora, fijaos, como estamos en Pygame, podemos controlar si hay un evento de tipo quit, ¿vale? Entonces, en nuestro bucle principal, en lugar de hacerlo, pues por ejemplo, hasta 100 veces máximo, podemos decirle, vale, pues juega hasta que el jugador quiera cerrar. Perfecto. Y lo que os decía, ahora lo controlaremos con el ratón, con el teclado. Entonces, yo os doy el ejemplo de cómo hacer que se mueva hacia la izquierda. Y vosotros tenéis que hacer a la derecha, arriba y abajo. Perfecto. A continuación, después de conseguir el input del usuario, lo que viene es updatear la escena, es decir, actualizar lo que vemos por pantalla. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Si el player ha llegado al objetivo, pues generamos un nuevo objetivo, lo ponemos en el tablero
y le sumamos 1 a la puntuación. Muy bien. Entonces, os doy este código que sirve para dibujar la cuadrícula que hemos visto antes con los numeritos, pero os pido que vosotros dibujéis los círculos para el jugador y el objetivo. Círculos o cuadrados o cruces o estrellas o me da igual, cualquier cosa, ¿vale? A vuestro gusto. Y por último también hay que mostrar la puntuación por pantalla, que podéis hacer un print, ¿vale? Podéis hacer un print de momento porque yo más adelante os daré una función, cuando sepamos usar funciones, os daré una función para escribir texto por pantalla, o sea que no os preocupéis si ahora mismo ponéis la puntuación en la terminal. Ya iremos, a medida que vayamos aprendiendo cosas, pues iremos mejorando los juegos. Muy bien, y al final, después de conseguir el input del usuario, actualizar la escena, dibujarla, lo único que queda es actualizar. Acordamos de que estamos haciendo todo en una especie de lienzo, y en el momento que hacemos update ponemos ese lienzo ya pintado en nuestra ventana. Si vosotros ejecutáis este código, pues lo veréis así, negro. ¿Por qué? Pues porque faltan un montón de cosas que implementar, pero a medida que vayáis cambiando los to-dos y poniendo lo que tiene que ser, veréis que llegáis al resultado que os he enseñado antes. Muy bien. El siguiente paso es, en lugar de utilizar pues este tablero, esa rejilla, para ver lo que pasaba en el juego, en lugar de eso, lo que queremos será poner una imagen en el fondo y en lugar de círculos pondremos pues estos assets. Yo, por ejemplo, he utilizado estas manos porque tenía este dibujo, no por ningún motivo. Entonces el juego es exactamente igual que antes, simplemente en lugar de tener la cuadrícula blanca y negra, pues tenemos este fondo, que no es más que una imagen en la carpeta Assets, que se llama tablero, y yo simplemente la cargo. Y los assets también son dos imágenes en formato PNG que tienen forma de mano. He hecho una rosa y una verde, pero pues esto podría ser cualquier cosa. Podría ser una foto, podría ser un dibujo que vosotros hagáis, podría ser absolutamente cualquier cosa. Y si queréis seguir con los puntos, también podéis. La diferencia entre este juego y el anterior es que esto ya se parece bastante a un juego. Pues tenemos un tablero que puede ser, ya os digo, puede ser de cualquier cosa, podría ser dibujado a mano en papel y hecho una foto. Y de hecho creo que quedaría bastante interesante. O podría ser así, rollo 8 bits. Insisto que esto no importa, podéis cambiar los tamaños, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? En este caso, yo os doy el código para cargar, o sea, exactamente igual que antes, pues cargar la imagen, tal, y tenéis que rellenar el mismo código que habéis hecho antes. O sea, mi objetivo es que la parte común a todos estos juegos, la parte de la lógica de genera una posición aleatoria, etc. Esto me gustaría que lo hicierais vosotros. Entonces, una vez más, si lo habéis hecho para la anterior versión del código, la copiáis y la pegáis aquí. No volváis a hacer el código. Entonces, ¿diferencias con la anterior versión? Pues que ahora cargamos una imagen usando FileImageLoad y la escalamos para que tenga el tamaño de nuestra ventana. O sea que si nuestra ventana pues de repente es el doble de grande, no se nos quede el tablero pequeñito en una esquina. Y ya está. Cuando llegue el momento de dibujar la escena, renderizaremos el tablero, enseñaremos el tablero por pantalla y he añadido una cosa, que esto os lo doy yo pero lo podéis quitar, que es que si hacéis clic en el space, en la tecla space, se muestra la grilla, se muestra la rejilla que teníamos antes dibujada. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar. Porque os puede ser interesante, os puede ser útil ver qué posición de la mano o del personaje corresponde a qué posición del tablero o qué parte del tablero. Si aprieto Space, se ve la cuadrícula esta. Si suelto el Space, se deja de ver. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues fijaos. Nos sirve para ver cómo se relaciona la posición de los jugadores y del objetivo con esas divisiones del mundo, que en este caso, fijaos, corresponden con el ancho del tablero. Yo este tablero lo he creado con piezas de 8 píxeles de ancho
y tiene 16 piezas de puzzle de ancho. Y en el alto y en el ancho, en lugar de decirle 16 por 16, podría decirle 8 y 8 o 8 y 10, no importa. Y al ejecutar esto, y al apretar el space, fijaos, ahora nuestras manos o nuestro personaje se mueve en una tabla, en un tablero de 8 por 10 posiciones, ¿vale? El juego es un poco distinto. Simplemente os doy esa herramienta que servirá para, por si queréis, no sé, comprobar alguna cosa o queréis mirar. Yo os doy esta herramienta y si queréis la usáis, y si no, no. También podéis hacer alguna cosa original con ella, no sé. Y por último, el último paso en este primer proyecto es usar tiles. Entonces, ya hemos hablado de lo que son los tiles. Hemos dicho que nosotros podemos generar, por ejemplo, usando Rock Editor, que ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Podemos generar dos cosas. Uno, un mapa, un archivo de texto, un comma separated value, un CSV, de nuestro mapa, de nuestro entorno, diciendo, vale, en cada posición del mapa, ¿qué hay? Y a la vez podemos generar un archivo, que normalmente será un archivo de imagen, donde tenemos juntos todas las piezas del puzzle, que se pueden repetir más de una vez. Entonces, usando este archivo de texto que nos dice qué pieza va en cada posición y el otro archivo de imagen que nos dice qué pinta tiene cada pieza del puzzle, podemos juntar estas dos informaciones y generar cualquier tablero usando el tileset, que ya os digo, yo he generado con Rock Editor, pero vosotros podéis crear a mano si queréis. El resultado será exactamente el mismo, o sea, se verá exactamente igual que antes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, esta es muy fácil y lo entenderéis perfectamente. Si yo sé qué hay en cada posición del mapa y lo estoy generando en directo, o sea, no estoy cargando una imagen que es todo el tablero, sino que estoy mirando, vale, en esta posición hay tal cosa, en esta posición hay tal cosa, y la dibujo allí. Esto me permite cambiar el mapa, 2, hacer que el mapa se mueva solo o que pasen cosas, por ejemplo, que los árboles se muevan un poco o que, yo qué sé, ¿vale? Podemos hacer que las cosas cambien y también podemos interactuar con el mapa muy fácilmente, porque, por ejemplo, imaginaos que el jugador llega a una puerta. Como sabemos que delante tiene una puerta, podemos abrirla y solamente tenemos que cambiar una pequeña parte de la imagen, pues la cambiamos por otra, que es, pues si la puerta está cerrada, la cambiamos por la imagen de la puerta abierta. Y además, en nuestro mapa, que es ese archivo de texto donde tenemos qué pieza va en cada posición, cambiamos el mapa y eso se guarda, está allí. Es muy interesante usar este sistema de tiles en lugar de usar una imagen completa. Además, como nuestro objetivo es hacer una inteligencia artificial, tener la información de qué hay en cada posición del mapa guardado en un archivo o en una matriz, en este caso, es súper útil, porque la inteligencia artificial va a decidir por dónde va o por dónde puede ir en función de este mapa. Es decir, imaginaos que tenemos este mismo ejemplo, donde tenemos la parte negra, es la parte por donde se puede caminar. Fijaos que yo no he hecho que no se pueda caminar por aquí. Pero la parte negra, si pensamos un poco, es por la parte donde se puede caminar, es el suelo. Pues, por ejemplo, igual podríamos caminar por el tejado, pero por el agua no. Pues la inteligencia artificial, con esta información, puede construir un camino, puede calcular un camino caminando solamente por la parte negra. O también podríamos decir, vale, si la puerta está cerrada, la inteligencia artificial tiene esa información, entonces no intentará ir por esa puerta porque está cerrada. O la inteligencia artificial dirá, vale, ahora cuando llega una puerta cerrada tengo que abrirla, porque tiene la información de que la puerta está cerrada. Es decir, que basarnos en tiles es una cosa súper útil y que nos ayuda en el futuro cuando hagamos niveles para ir cambiando el tablero fácilmente. 2, interactuar con el mundo, sea lo que sea. 3,
usarlo en la inteligencia artificial, etc. Entonces, yo os doy las funciones para cargar el mapa, o sea, para leer el mapa desde un archivo de texto. También os doy las funciones para cargar el tileset, que es este conjunto de piezas de puzzle que podemos utilizar. Y también os doy el link a Rogue Editor, o sea, la web de Rogue Editor, y allí tenéis la ayuda en un simbolito de interrogación en la esquina superior izquierda. Vale, entonces, los siguientes pasos, y no quiero meterme más en este tema, los siguientes pasos serán coger todo esto que hemos hecho y pasarlo a funciones. Es decir, las funciones las estudiaremos mañana y simplemente es una manera de agrupar código y poderlo utilizar tantas veces como queramos. Entonces, lo que haremos será transformar nuestro código en grupos de funciones, en grupos de códigos que podremos utilizar, de manera que el código quedará mucho más bonito. Y el siguiente paso será crear una de estas funciones para la inteligencia artificial. Yo os enseño dos inteligencias artificiales que he hecho. Una es muy tonta y está basada en la primera versión de este código, que consiste en hacer pues, una inteligencia artificial que simplemente se mueva con un random walk. Lo vemos. Fijaos. Ahora la inteligencia artificial, con cierta probabilidad... Ay, perdón, estoy ejecutando el código que toca. Lo vemos. Ahora la inteligencia artificial, con cierta probabilidad, pues se va moviendo por el mundo. Y cada vez que me acerco y me pongo encima, pues lo mismo desaparece y se va a otro sitio. Es decir, lo único que cambia es que el objetivo no está quieto. Se mueve usando un random walk, igual que en la primera versión del código se movía el player usando un random walk. La segunda inteligencia artificial que he hecho también es muy sencilla. Es muy sencilla de implementar, pero da mucho el pego. Fijaos, lo que hace es huir de mí. Entonces, ¿cómo hace esto? Pues muy fácil. Lo que hace es mira todas las posiciones a las que puede ir y escoge la que está más lejos de mí. Es muy sencilla de implementar, pero da muchísimo el pego y desde luego aumenta mucho la dificultad del juego porque no es fácil pillarla. Vosotros, evidentemente, podéis hacerla más tonta, porque si no, o sea, es lo que hablábamos antes de la dificultad del juego. No tiene sentido hacer un juego tan difícil que no tenga ninguna gracia jugarlo. Hay que darle al jugador un poco de tregua. Muy bien, estas son las dos inteligencias artificiales que he hecho, pero veremos esto en las clases del miércoles y del jueves. Ahora, por favor, concentraos en rellenar el código de los cuatro primeras versiones que os he comentado, que son, uno, la estructura del código, donde no usamos Python, simplemente lo hacemos por la terminal. Esto os ayudará mucho a ver lo que está pasando, entender qué son las posiciones, etc. Dos, la segunda versión es con Python, donde controlamos el user input mirando los eventos de tipo keyUp y keyDown. Y también hacemos la parte gráfica, donde os pido que dibujéis a los personajes y al objetivo usando círculos. Aquí, en este punto, si queréis pensar en alguna otra mecánica del juego, pues por ejemplo, yo que sé que en lugar de mover el player hacia el objetivo, que el objetivo pues, se mueva también aleatoriamente, o que el objetivo venga hacia ti, o que tengas que huir del objetivo en lugar de ir al objetivo, ¿vale? Aquí ya podéis empezar a pensar un poco cuál será la mecánica de vuestro juego, qué estilo de juego queréis, etc. ¿Vale? Y pensad que luego pues haremos como la parte gráfica, no será todo... Que podéis también hacer un juego en plan una cuadrícula y puntos. Pero pensad, si queréis hacer una cosa como más, no más elaborada, sino con más decoración, que ya podéis empezar a pensar en cómo será. La tercera versión es usar una imagen como fondo en lugar de la cuadrícula. Esta es el punto importante, el cambio entre hacer una cosa muy sencilla y hacer una cosa ya que parezca un juego de verdad. La cuarta versión es usar tiles. Y hemos dicho que esto es imprescindible, entre otras cosas, para preparar el juego para la inteligencia artificial. O sea que una vez tengáis estas 4 versiones hechas, y recordad que podéis ir copiando el código de una a otra porque es básicamente lo mismo,
una vez estén estas 4 cosas, podemos pasar a la siguiente versión del código, que es usar funciones, y después de eso crear una función para la inteligencia artificial. Así que mucha suerte con la implementación. Por favor, enviadnos todas las dudas que tengáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.